Hola a todas, creativas y creativos de la comunidad GRAD. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Y quiero que le den la bienvenida nuevamente a nuestro gran amigo Gabriel Buitrago, que estará con nosotros en este nuevo GRAD Podcast, en el que estaremos hablando cosas muy Señor, interesantes. sí señor, sí señor, muchas gracias otra vez. Vamos a darle al tema que vinimos aquí a charlar después de un largo tiempo, ¿no? Como, ¿de cuánto estamos hablando? Uy, ¿Qué tan lejos meses. tenemos el podcast anterior? ¿Sí? Estamos hablando después de que unos 5 o 6 meses por ahí. Uy, caramba, no, Fácil. no, no, no podemos dejar que pase tanto de nuevo. Ya Es mucho, les, ya es les mucho. dimos suficiente tiempo para que descansen de nosotros. Hemos aquí vuelto para charlar con todos. Así que, atentos. Tómense una taza de café, una cervecita, prepárense porque este tema está interesantísimo. Y el Yo tema, estoy lejos del café y de la cervecita porque me no, tocó agua hoy. tocó agua. Yo Ujú. también tengo mi agüita acá. Ya estamos creciendo, Sí, ya tenemos 30 años, ya sabe tomar agüita. sólido. No mencione lo de la edad, por favor. Ya, el Siempre. loco, ese tema, ese va a ser tema para Para otro, otro podcast. será para otro podcast, será, me imagino. La vejez en la industria. No, doloroso tema. Las hernias, ese va a ser el siguiente podcast. Uy, no la invoque, por Dios. Por Yo favor, ya por tengo una, favor. yo ya tengo una, pero bueno, hablaremos de eso la próxima vez que aquí lo tengamos. Entonces, el tema de hoy va a estar muy chévere porque estaremos hablando un poco sobre por qué nunca es suficiente. ¿Por qué nunca es suficiente lo que hacemos? ¿Por qué nunca es suficiente? Nunca estamos contentos, nunca estamos satisfechos. Y yo no sé si le ha pasado, Gabriel, sí, creo que podemos empezar por este lado. ¿No le ha pasado que ¿Sí? uno puede estar durando haciendo un personaje o haciendo un diseño o haciendo una ilustración días, semanas, y todos los días Ujú. está dándole y dándole y dándole y le mete y detalle, está. Pero lo termina y al siguiente día le parece una porquería. O después de 3 días Sí, ya dice, no, pero me parece que está bien, ay, no me gustó esto, no me gustó esto otro, pero ¿por qué no sé como que qué? por algún lado le comienza a ver el feo. Sí, tal cual, tal cual. Uy, total. Entonces, empecemos por eso, Vamos. empecemos como por esas anécdotas de pronto que hemos tenido, algún trabajo que hemos hecho y que digamos, fue pucha, llega el punto en el que ya no, o sea, al final, después de haberle trabajado por mucho tiempo, sentimos que como que le pasa algo, que falta algo. Cuéntenos un poquito de eso, Ujú. hay una anécdota, algo que nos pueda contar. Sí. Bueno, por mi parte, yo creo que eso se volvió tan, o sea, casi no es anecdótico porque es más bien como una cosa de, literalmente de todos los días. Que, y es raro porque al principio yo siento que como que cuando uno iba arrancando y estaba comenzando, era al revés, como que todo lo que iba haciendo se sentía como que era increíble. Era como que, uff, saqué, no sé, saqué este personaje, saqué esta ilustración, saqué lo que sea y todo me parecía increíble. Y entonces, cuando comenzó a pasar el tiempo y como ya con un poquito más de experiencia, ahí empezaba a suceder eso un poco menos y era como que mierda, esto le va a faltar algo o como que no, voy a tener que empezar otra vez desde cero. Y eso se vuelve como algo tan recurrente que al menos, por ejemplo, en mi caso, cuando tengo que generar muestras para un proyecto o para una presentación o lo que sea, casi siempre, no, mejor dicho, siempre, estoy totalmente seguro de que las primeras ideas o las primeras versiones casi nunca van a ser las que entran en la presentación, pero es como muy fácil lo mismo dejarse llevar a veces por esa idea de que, bueno, esto se ve bien y se ve lo suficientemente bien como para presentarlo. Pero yo me he dado cuenta que es bueno dejar que pase un tiempito, como lo mismo que usted está diciendo, que es como regresar y, no sé, al día siguiente y volver a verla. Y ahí es donde uno dice, mierda, aquí no, esto definitivamente no sirve. O de repente hay algo que sirve, pero por ahí hay una que otra cosa como que no termina de convencer. De Yo me cuadrar. he dado cuenta que como que es ese el punto que como que hay que dejar que suceda eso para entrar en ese proceso de autorrevisión. Incluso antes de presentar cualquier cosa, ¿no? A la persona con la que se está haciendo el proyecto o al equipo, qué sé yo. O incluso si es un proyecto personal, yo siempre por costumbre, al 100%, hago ese proceso, trato de hacer ese proceso de tener una buena cantidad de tiempo para que cuando encuentro algo que me gusta mucho, aunque me guste mucho, no lo muestro. Dejo que pase periodo de tiempo para volver a observarlo y saber si ya como que regresar con una idea, como con una mente más fresca, digamos. Y si ahí todavía se siente la idea sólida, como que todo tiene
todo tiene un buen aspecto después de haberlo revisado, ahí yo creo que me atrevería un poquito más a decir, ok, siento que está bien. A lanzarse. Por ahí Pero va. sí, sí, como que por aquí va la cosa. Y ahí es donde viene un poquito lo abstracto, porque obviamente la experiencia tiene importancia, pero hay veces que la cosa es como una corazonada, como uno dice, no sé, lo veo y hay algo en no sé dónde. Eh, yo creo que la mejor forma de acercarse a eso o como de manejar ese proceso es que siempre estar dispuesto como a volver a empezar o a revisar, aunque se haya invertido mucho tiempo o mucho esfuerzo haciendo X o Y. O sea, siempre estar como dispuesto a revisar y a corregir. Claro, lo que estamos conversando es que casi siempre sentimos que nunca es suficiente, como que, pero tiene que haber un Me punto en el que falta. esto esté, en el que esto termine. Sí, porque uno no puede, tampoco podemos vivir como diciendo que le falta esto y Y nunca no acabar. lo terminamos nunca. Y claro, y nos quedamos en ese proceso de no finalizar algo, porque mejor tener algo terminado que no tener nada nunca. Eso ya lo estábamos hablando aquí mismo nosotros. Es cierto. Eh, pero yo creo que la razón por la cual, bueno, en muchos casos no es suficiente o siempre hay como una forma de mejorar es porque simplemente estamos avanzando o estamos progresando. Yo creo que por eso es que entre más tenemos experiencia, podríamos dudar un poquito más del trabajo o ser más exigentes. Pero debe ser porque el ojo mejora, la percepción del trabajo que se hace mejora. Entonces es normal que venga como ese proceso de querer hacer que todo sea mucho mejor. Creo que Pero, Gabriel acaba de decir aquí unas cosas bastante chéveres y bastante interesantes, como en dos aspectos. Como justamente estábamos hablando que este tema va a dar para mucho, justamente esta puede ser la parte uno de que nunca es suficiente, pero básicamente sí. hay una cosa muy interesante que dijo Gabriel, y es que, y eso soy a veces culpable porque no siempre tengo en cuenta eso, sobre todo porque me corregirá Gabriel, que esto funciona más cuando uno es freelance. Y es saber, por ejemplo, Gabriel ya sabe de antemano que lo primero que se le ocurre no es lo que va a mostrar. O sea, Y ya ha casi nunca, pasado muy por rara tanta vez. experiencia, sí, te ha pasado por tanta experiencia que ya tiene como el proceso automatizado y sabe que generalmente, sí, no siempre, pero generalmente las primeras ideas pueden ser mejores. Y quizás como uno está con la emoción, no le está metiendo como mucha parte, digamos, objetiva y piensa que lo primero es lo mejor. Entonces, chévere porque o sea, mentalmente ya está programado para saber que va a haber una segunda versión. Y eso es muy Ajá. interesante porque, por ejemplo, a mí, que yo no soy freelance tiempo completo, pero que de vez en cuando tengo algunas actividades de estas, a veces me emociono mucho con lo primero que saco y de pronto a veces hay una frustración al decir, fue pucha, no, no es. Y quizás me ahorraría esa frustración si de antemano pensaría que quizás de por sí ya la primera idea de pronto no es la mejor. Chévere, me gustó mucho esa Ujú. parte como de por lo menos programarse mentalmente a estar a hacer más opciones, a saber que puede mejorar y podemos iterar de alguna u otra forma. Claro. De hecho, usted acaba de mencionar algo que no había pensado en absoluto y es que en esa situación puede ser un poco diferente para el independiente o para el freelancer, 100%, porque en el caso del independiente, uno como independiente, en caso de que trabaje de esa forma, uno está obligado como a ser su propio director de arte, no digamos su propio director de arte, porque hay directores de arte ya en equipos, pero sí ser como su propio supervisor, Su porque propio digamos lead. al ser parte de un estudio, supongamos que siempre hay como alguien haciendo revisiones o literalmente, no sé, un director de arte, un director de producción o cualquier cosa, un cargo similar, digamos que esa persona tendría como esa persona sería la encargada de revisar si el producto o si el trabajo que se está haciendo en ese momento avanza. Bueno, dependiendo del tipo de trabajo, aquí no debería generalizar un poquito más, pero, pero digamos que para como que el independiente puede que esté un poco más forzado a tener que desarrollar ese pensamiento crítico para sí mismo un poco más, porque pues el independiente es todo, ¿no? El independiente se encarga de todo, entonces, en su propio proceso. Entonces, uno mismo decide qué es lo que va a mostrar, uno mismo decide qué es lo que está bien o qué es lo que está mal. Entonces, creo que como independiente se entrena mucho este sentido. Y lo que usted dice también es cierto en cuanto a que en- en-
yo por lo menos me siento así totalmente programado para repetir muchas veces una idea, incluso cuando ya siento que está bien, porque siempre la experiencia ha demostrado que podía haber algo más. Y yo creo que es como normal, porque es como, no sé, igual que practicar ahí, practicar cualquier cosa, entre más se repite, como que como que la mente va entendiendo más lo que está haciendo. Y en el caso del diseño, yo creo que pasa, es bastante similar. A veces, por ejemplo, podríamos estar haciendo un personaje de, no sé, un tigre, un animal o algo inspirado en cualquier cosa. Y a lo mejor no estoy tan familiarizado con cómo se hace un tigre, y mi primera versión de un personaje que parezca un tigre se puede ver como un tigre. Pero digamos que es la primera vez que lo estoy haciendo en ese momento. Entonces, si yo intento una, dos, tres, cuatro, cinco veces más, obviamente cada vez que repito el proceso o que hago una modificación o un cambio, estoy entendiendo más el tema que estoy tratando o el trabajo en específico que estoy haciendo. Entonces yo creo que repetir siempre, que reconsiderar siempre, siempre ayuda mucho. Literalmente estar programado para eso no, es bastante bueno. En mi experiencia ha sido lo que le digo, es más que una anécdota, porque una anécdota suena como algo que sucede cada cierto tiempo. Y en este caso, como le cuento, esto es A diario. viejo, todos los días, todos los días. Es cierto. Pero hay algo chévere que también mencionó Gabriel que me gustaría, antes de pasar a este tema, ahondar, y es que la experiencia, uno a veces se pregunta por qué tal persona es tan rápida, por qué los artistas son tan buenos, por qué ciertas personas son tan diestras haciendo ciertas cosas, por qué, no sé, les va tan bien, por qué llegaron tan rápido a ser directores de arte. Bueno, uno no se da cuenta que a medida que uno tiene más experiencia, ¿sí? Es que ni siquiera es cuestión de estudios, es de experiencia, y la experiencia es de embarrarla y de probar y de así y aquí y aquí, tratar de mil formas. La experiencia le da a uno como técnicas de hacer las cosas más rápido, por un lado. Por otro lado, ya Claro. sabe uno que está mal, ya le han dicho varias veces que está mal, uno ya ha aprendido que está mal, uno ya ha aprendido cada vez más cosas, cada vez que uno hace más, como dice Gabriel, la repetición le enseña cosas, ¿sí? Entonces, uno Ujú. aprende cada vez más, entonces lo que aprendí hoy ya me hace pensar que lo que hice ayer no es suficientemente bueno. ¿Por qué? Porque lo que ayer no sabía lo que sé hoy, ¿sí? Entonces, Totalmente. el Ujú. saber más cosas, el tener más experiencia, por un lado nos hace más rápidos, por otro lado nos hace mejores, pero en el sentido, ¿qué significa ser mejores? Y Gabriel dijo un punto muy interesante, es tener cada vez un ojo más crítico, tener un ojo cada vez más desarrollado para saber que algo está bien o algo está mal. Y es por eso que uno puede ser senior, y uno puede ser líder, y uno puede ser después director de arte. Entonces, porque uno tiene tan entrenado el ojo que uno sabe que está mal. Uno sabe que funciona y uno sabe que no funciona. Pero eso no lo da el estudio, ni un año de experiencia, ni dos. Eso lo da la vida, el probar, el fallar, el una y otra vez. Entonces, chévere, Sí, es un chévere ese proceso punto, muy, ¿no? muy Como loco. cada vez que uno tiene más experiencia, el ojo va mejorando. Y cuando el ojo Sí, mejora, uno mejora. ¿Por qué? Porque uno se va más duro. Y uno sabe. es verdad. Y luego está forzado a técnicamente mejorar para igualar la expectativa que tiene el ojo del resultado. No sé si eso sonó confuso, pero es como uno mismo llegar al nivel que tiene en su cabeza, técnicamente. O sea, poder ejecutar visualmente lo que estamos pensando, porque obviamente puede ser que tengamos como en la cabeza la idea de lo que queremos hacer, y como, no, como que la visión ideal de lo que se quiere hacer, pero ¿qué pasa cuando técnicamente no tenemos la habilidad para hacerlo? Entonces yo creo que gracias a esa frustración de no ver reflejado lo que tenemos pensado hacer, ahí es donde viene como ese impulso de querer mejorarlo, ¿no? Porque es como, mierda, ¿por qué no estoy logrando dibujar lo que quiero dibujar? ¿O por qué no estoy satisfecho? Es porque seguramente en mi cabeza no sé cómo se ve esa versión ideal, pero sé que no es la que tengo enfrente. Entonces tengo que seguir modificándola o trabajando sobre ella para que alcance más o menos ese estándar o esa idea que tengo en la cabeza. Y sabe que ahora que habla de este tema de lo que es como la visión, ¿sí? O el ojo, eso me recordó mucho a que yo creo que mucha gente ha visto este documental en Netflix. No es que lo haya visto todo, pero hay uno, ¿cómo se llama? El que está en Netflix que muestra como a varios diseñadores, incluyendo a Paula Scher, que es muy famosa. Eh, Eh,
¿cómo se llama? Artifact, creo, Artifact o algo así, se me olvidó el nombre, hace ¿Alguno mucho es como tiempo que lo vi. Color? ¿Artifact? ¿No es Creo Color? que se llama Artifact, no me acuerdo, yo sé que muchas personas ya es súper común, pero qué estúpido soy que olvidé el nombre por completo. Está en Netflix, está ahí, tiene mucho tiempo. Y hay una parte, o sea, a lo que voy es que hay un capítulo, el que me parece a mí el más interesante, es el que menos tiene que ver como con la parte técnica del diseño, porque una parte del documental que se concentra, que habla con un tipo que básicamente tiene un cargo muy importante en Instagram. El tipo trabaja como una especie de, no, ni recuerdo, pero sé que es como un director, creo que es director de producto, de diseño de producto, no sé, en Instagram. Se llama Y Abstract. entonces, Abstract, ahí está, yo dije Artifact, no sé qué coño dije, no, dije cualquier vaina. Pero entonces, lo que más me llamó la atención es que el trabajo de este tipo, en ese episodio, eh, el trabajo del tipo era netamente, bueno, al menos como yo lo percibí, era muy complicado, pero justamente porque como su potencial estaba en la toma de decisiones. Y era súper difícil porque, por ejemplo, si usted se imagina lo que significa como tomar decisiones creativas para un producto como Instagram, debe ser supremamente complicado. Primero, porque hay una demografía increíble, es decir, básicamente el planeta entero, no sé, bueno, no Estresante. todo el planeta entero, pero la gran mayoría del mundo maneja Instagram, sí, ese producto. Entonces, imagínese tomar decisiones que afecten cómo funciona ese producto. ¿Sí? Decisiones de Sí. diseño, decisiones de producto, de interfaz de usuario, de qué cosas están bien, qué cosas no están mal, no están. ¿Qué Y, funciona? ¿Qué se puede viralizar? y Todo eso. exacto. Entonces, imagínese la responsabilidad tan increíble de tener la potestad de tomar esas decisiones, de ser la persona que involucra esas decisiones. Yo sé que el tipo en algún momento, él habla de la parte de cuando renovaron el logo y todo eso, porque obviamente el documental tenía que mencionarlo porque está hablando de diseño también. Claro. Pero si usted lo mira en detalle y le presta mucha atención a la complejidad que involucra el trabajo que el tipo hace, es demasiado interesante y tiene relación con lo que estamos hablando, que creo que es principalmente por lo que lo menciono, porque el tipo habla de su trabajo como y la compara con la comedia, con un comediante haciendo stand-up. Incluso él, en el documental lo siguen a un club de stand-up donde él hace esa analogía. Y él dice que, por ejemplo, un comediante que tiene un stand-up, la forma en la que ellos generan sus rutinas es probando los chistes. Ellos se suben a un escenario una noche y entonces de repente dicen, bueno, hoy voy a probar esta rutina, pero voy a hacer este comentario y voy a hacer este chiste. Ellos prueban el chiste. Si el chiste funciona y da gracia, a la gente le parece bien, él lo incluye en la rutina y luego en el siguiente show lo combina con otro y así. Va siendo como ese ensayo y error. Y dentro de esa analogía, él compara eso tal cual con su trabajo, porque en Instagram sucede mucho que hacen pruebas, por ejemplo, incluyen una nueva, digamos, un botón, vamos a suponer, estoy diciendo cualquier cosa, y que hacen ellos, le dan a cierta cantidad de público acceso a esa versión de la aplicación, no sé cómo se le llama, y Una así ellos se beta. dan cuenta si la idea podía funcionar o no. Sí, es como decir como no sé, un área de prueba, yo qué sé, un grupo de prueba, pero que la gente no se da cuenta que está probando un feature nuevo, pero que no todo el mundo lo está viendo. El punto es que ellos, este tipo era una de las personas clave tomando esas decisiones para aprobar qué cosas se prueban o qué cosas no. Eh, y lo comparaba con la comedia y es supremamente interesante porque él decía que primero lo planificaban muy bien y se aseguraban de que tal vez pudiese funcionar, pero no estaban totalmente seguros de que iba a ser así. Pero entonces lo que hacían era que iban lanzando, digamos, chistes, los ponían a funcionar en la aplicación, estas nuevas posibilidades, un botón nuevo, una opción nueva, y como fuese utilizada, ellos tomaban la decisión de si había que incluirla o si había que eliminarla por completo o así. Y es mega interesante. De hecho, yo recomendaría mucho ver ese. Creo que a mí me pareció el mejor, el episodio más interesante de esa serie. Abstract es que se llama. Yo vi un No par. recuerdo el nombre del tipo. Yo vi un par, pero ese está muy ¿Perdón? interesante. Que vi un par de esos episodios, pero ese está chévere. Tocaría ver cuál es y Ajá. les recomendamos a los chicos que lo Sí, puedan ver. súper interesante. O sea, muy, muy, muy interesante de verdad. Y yo creo que para cualquier persona en cualquier campo creativo es súper interesante porque, bueno, aparte del trabajo que tiene el tipo que es netamente de toma de decisiones, y cuando él habla uno dice, mierda, claro, este tipo, su habilidad consiste en ver algo, observarlo y decir, no, esto no, y ver otra cosa y decir, esto sí. Y para usted la mayoría de veces tener la razón sobre algo así, viejo,
Eso envuelve, eso es como una fusión de Hay experiencia que e saber, instinto sí, muy loca. Sí, muy loca, es sí, sí. cierto, tiene toda la razón. Y a Ujú. veces uno como que no le da la importancia que se necesita como la experiencia, ¿no? Como al, Total. lo que dicen y no es mentira, o sea, el proceso es lo que te va a enseñar, no el resultado, no el proceso de seguir creciendo. Y mencionaste algo interesante, Gabriel, y es que eh, el estilo termina siendo, el estilo del artista, pienso yo, que termina siendo algo similar con la analogía del stand-up comedy, de probar los chistes. Porque uno empieza a trabajar desde que es niño, ¿cierto? Y uno empieza a darse cuenta cada vez que mejora que lo que hizo anteriormente está mal, ¿cierto? Pero llega un punto en el que de pronto está mal, pero como que resuena, como que suena, como decía Gabriel hace un rato, en un sexto sentido que quizás si técnicamente no es lo mejor, por lo menos está funcionando en mí, ¿sí? Estoy dando mi voz. Y mi voz la estoy puliendo, cada día la pulo más. Entonces, cada vez que Ujú. uno comete errores, lo que hablan de los happy accidents, siempre hay algo de lo que uno hace que se va quedando y que le gusta. Entonces uno puede tener todo un dibujo de 10 semanas mal hecho, pero le gustó cómo hizo los ojos, o le gustó cómo hizo las uñas, o le gustó cómo hizo las manos. Entonces, ahora Ujú. eso que aprendió, que le gustó, que como quedó bien, va y lo aplica en la siguiente. Y lo aplica en la siguiente hasta que se vuelve un maestro haciendo eso. Y ya ese estilo empieza poco a poco a ser parte de uno. ¿Pero por qué? Porque uno, por ejemplo, en este momento en Instagram o en redes sociales o con los amigos o con los eventos de arte, uno va y entrega portafolio, muestra. Lo que no gustó, uno casi que lo va sacando del sistema. Pero lo que sí gustó Claro, es es normal. porque algo Ujú. funciona, ¿sí o no? Algo funciona. Y Ujú, correcto. eso de lo que funciona, la gente quiere más de eso. Entonces ahí es donde empieza como uno a labrar su estilo y a labrar las cosas que uno que empieza como a hacer las cosas bien y también termina siendo dentro de todo por ensayo y error. Entonces, chévere, hay dos cosas interesantes. Una, si ustedes no prueban, chicos, los que están escuchando en este momento esto, si ustedes no prueban, no fallan, si ustedes no cogen un lápiz, empiezan a rayar y así la embarren, pues nunca van a encontrar ese momento en el que dicen, ok, esto funciona. ¿Sí? O sea, eso primero, entre más hagan, más posibilidades tendrán de decir no funciona y ver qué funciona. Y segundo es, pongan a prueba lo que hicieron. ¿Cómo? Con gente que sabe, con gente que puede saber, con futuros clientes, con potenciales clientes, con artistas que trabajan en la industria, con diseñadores que tienen ojo, como dijo Gabriel, crítico para poder decir esto está bien. Es que me acuerda mucho la experiencia que nos contó Gabriel hace unos episodios, con el primer episodio creo que fue, Ujú. de este genio pues duro del diseño que vio el portafolio de Gabriel y fue como, no, hermano, esto no, ¿sí? Pero Ah, claro. si Sí, Gabriel sí, no en el hubiera mero recibido comienzo. ese no, si Gabriel no hubiera recibido ese no sabría que está mal. Y eso es lo interesante. Hagan cosas, Ujú. muchas cosas, pero pónganlas a prueba. Alguien tiene que decirles que está mal o que está bien, pero pruébenlas con alguien más y eso poco a poco les va elaborando su ojo crítico. Claro, claro, porque hay los ojos con experiencia pueden ver, bueno, al menos con más experiencia que la que uno tenga, pueden ver cosas que uno no ve, simplemente por el hecho de que la experiencia todavía no está ahí. O sea, es que es una cosa súper elemental, pero es demasiado práctica al mismo tiempo. Alguien que sepa mucho más va a ver cosas. Y entonces, no, bueno, ve cosas, pero es como que uno siente, cuando uno recibe como un feedback muy bueno, cuando el feedback es muy bueno, la sensación es como que le abren los ojos. ¿No, no le ha pasado? Como que, Sí, mierda, no había visto eso. Claro, tiene razón. Es como ver, como cuando alguien hace un truco cuando hay un mago haciendo el truco de magia y de repente llega otro loco y muestra cómo se hace. Y es como, mierda, claro, así tenía que ser. es cierto. Ese efecto de revelación es como el efecto que yo siento que tiene el momento en el que alguien con experiencia como que le muestra a uno, mire, esto pudo ser así, y es como, hola, sí, claro, totalmente. Y que en mi primera experiencia fue esa, la que Andrés está comentando ahora. Eso fue hace mucho tiempo. De hecho, eso fue la primerísima vez que alguien vio mi trabajo
desde que yo había empezado a hacer algo. Y pues obviamente fue como triste, pero al mismo tiempo fue como, mierda, entonces claro, ya veo que no tengo casi nada aquí bueno, pero al menos me dio una idea como de que, como que hacia dónde tenía que ir. Y pues listo, pues, se sigue el camino y se le sigue trabajando a eso. Y aquí hay algo chévere, me parece a mí, y bonito de la historia que... Y chicos, créanme lo siguiente, las primeras veces va a doler. O sea, de Uy, verdad, sí, claro. prepárense para que los primeros comentarios que ustedes reciban sean comentarios fuertes. No quiere decir que les vayan a destruir, pero sí tienen que estar preparados para Claro. decirles, no, así no es, eso está mal, o de pronto lo hicieron por donde no era. Hay mil formas en las que las personas pueden corregirles y créanme que al principio duele mucho. La buena noticia es que a medida que uno va recibiendo esos feedback, a medida que uno va creciendo y va ganando experiencia, ese dolor disminuye. Porque, por ejemplo, hoy en día tengo feedback, me dicen cosas muy positivas, pero a veces me dicen, pero quizás puedes mejorar esto, quizás Ujú. puedes mejorar esto. Y ya el golpe no se siente tan fuerte. ¿Por qué? Porque ya quizás ya uno lo Sí, toma como aprendizaje y como decir, uy, bueno, se me pasó esto, debo tener más en cuenta esto. Sé que lo que me están diciendo es para mejorar, sé que puedo mejorar por aquí, por acá. Y uno ya sabe que si uno ya tiene eso en cuenta en la siguiente vez, pues aprende. Créanme que ya a medida que pasa el tiempo ya no duele tanto como antes. ¿Qué opina, qué opina de claro. eso, Gabriel? Claro, es súper diferente, es súper diferente. Entre más pasa el tiempo y entre más experiencia hay, eh, más, incluso deja de doler por completo, porque eh, algo que yo personalmente hago mucho es que a mí me gusta ver mucho la forma en la que, al menos, bueno, como mi área es el diseño gráfico de base, algo que yo hago mucho es ver las presentaciones de, más que ver el trabajo, es ver cómo estudios de diseño que son muy buenos o que son como muy reconocidos o que tienen proyectos bien interesantes, me gusta como sentarme a ver cómo presentan los proyectos. Yo me he dado cuenta que es como una forma de estudiar, al menos para mí. Entonces me siento a ver cómo está presentado cada imagen, cómo está presentada cada cosa, cómo presenta la información, cuáles son los comentarios que hacen sobre los proyectos. Y cada vez que encuentro algo que me enseña algo que digo, wow, claro, así es que esto se ve, o sea, presentar esto de esta forma es muy inteligente. Es como que inmediatamente me doy cuenta de que he intentado hacer eso antes, pero no lo hice así. Y que estoy viendo una solución diferente de alguien o un grupo de gente que tuvo mucha más experiencia. Y siento como el golpe de que mierda, claro, o como de que esto era lo que yo quería hacer, ¿sí? Como que tenía esta visión, pero pasa rápido, es como, listo, bueno, ya sé, ya esto me ayudó como a visualizar eso a lo que quería llegar, pero ya inmediatamente se convierte como en un momento feliz también, porque es como que, bueno, buenísimo, tomo nota, o a mí me gusta hacer capturas de pantalla de esas presentaciones. O sea, tomar una captura literalmente de algo que veo que me parece interesante, la forma en la que muestran una fotografía, la forma en que muestran un producto. Guardo la captura y le coloco a la captura el nombre. De nombre escribo literalmente, hago una nota mental como, me gusta de esto lo que veo, la forma en la que el texto se superpone a la fotografía y está tal, tal, tal. Algo así. Para recordarlo Y después. Chévere. para recordar, exacto, para después revisar las referencias y decir, esto es lo que yo noté de esta imagen y de esta muestra. Y loco, o sea, cada vez que encuentro gente que hace las cosas mucho mejor que yo, me emociono, me alegro, o sea, digo, uff, qué bueno que encontré esto que me está ayudando porque estaba débil en esta forma o porque no había terminado de entender por qué esto no funcionaba. Entonces deja de ser como un proceso en el que digo, uy, no quiero saber qué hice mal, sino por el contrario, es como un hambre, como unas ganas de decir, uy, por favor, ayúdenme a ver todas las cosas que puedo corregir porque eso me ayuda a crecer mucho más. O sea, se vuelve como todo al revés. Es un proceso que uno ya comienza a disfrutar en vez de tenerle como miedo. Sí, suena chistoso, pero es cierto, es cierto. A veces uno ya aprende tanto de eso que es rico poder encontrar. Por ejemplo, yo a veces busco muchas referencias, como dice Gabriel, por ver, por entender, pero yo no busco referencias de artistas. O sea, no quiero decir esto que suene mal, pero yo busco artistas top, proyectos top,
lo más nuevo, lo más teso, lo que mejor se está haciendo. ¿Por qué? Porque eso me va a entender de cómo se está moviendo la industria en este momento. Y mis referentes, y esto no quiero que sea algo tóxico, pero por ejemplo en mi caso, mis referentes siempre van a ser los número uno. Siempre quiero ser número uno, quiero aprender de los mejores, quiero tratar de que mi trabajo llegue al nivel de los mejores, porque pues si uno empieza a buscar que su trabajo sea bueno y no excelente, se va a quedar en lo bueno y no va a encontrar como esos puntos de referencia que son más chéveres. Sí, no sé si eso esté mal o tóxico o lo que sea, pero yo por eso no lo veo como algo de con una competencia insana, sino como una competencia bonita, como de, uy, estos Ujú, manes están haciendo esto, uff, ojo, quiero aprender así, vean cómo están sacando las texturas, vean cómo están sacando como las manos, justamente hace poco vi ujú. unos personajes que sacaron y yo decía, uff, voy a empezar a aplicar esto en las uñas. Estábamos hablando aquí de lo que estábamos revisando, de lo que revisé, de los últimos personajes que estaba viendo como Ujú. referencias. Y decía, me encanta cómo, o sea, cómo están manejándolos ellos eh, los nudillos, las uñas, los ciertos músculos, cómo están manejando las surface, las texturas, el pelo. Entonces como que voy al Ujú. detalle, pero siempre busco como lo mejor que se está haciendo. Trato de buscar lo mejor que se está haciendo para que cuando yo busque referencias, cuando yo empiece a trabajar, el nivel que esté buscando sea ese nivel. ¿Sí? Entonces eso es lo que digo yo, de pronto no sé si sea lo mejor, de pronto sea no esté tan bueno, pero digamos que en mi caso yo trato de hacer eso para mantenerme, digamos, vigente en ese sentido de lo que se está haciendo. Claro, como para tener una visión, o al menos desde lo que su perspectiva le dice que es como la visión de un estándar de calidad alto, al menos de lo que Exacto. usted quiera hacer, relacionado a lo que usted considera un estándar de calidad alto. Que bueno, esos estándares no son subjetivos, al menos dentro del mundo del arte digital o del diseño que tiene funciones comerciales, porque sabemos que el arte en sí puede ser subjetivo, tal vez. No, yo creo que sí puede ser, pero cuando estamos dentro de este mundo en el que intervienen proyectos de diseño para juegos o cualquier cosa, cualquier tipo de producto o lo que sea, ahí sí ya estamos hablando de que la subjetividad es menos, hay menos subjetividad y hay más objetividad, obviamente, porque hablamos de cosas concretas, ¿no? Entonces, si hay la anatomía es como es, tiene formas correctas, entonces no podemos como inventar sobre eso. Eso me parece súper, básicamente lo que usted está describiendo es el mismo proceso que yo hago, pero a mi forma y dentro de mi campo. Sí, como observar esas pequeñas cosas técnicas y decir, ok, claro, esta es la forma en la que esto es, mejor dicho, esta es la forma en la que esto está realizado en un alto nivel. Sí, Entonces, supongo que lo que usted hace, como yo hago, es decir, claro, así debería verse para que se sienta que está en un estándar alto. No sé si esa idea se puede decir así, pero es como se me ocurre en este momento. Eso ayuda a tener esa visión, una visión un poco más clara de cómo de cómo lo están presentando, weón, cómo lo están haciendo, cómo esa mierda queda potente. Esa es la mejor tal forma de cual, tal cual. resumirlo. Uno mira lo mejor, digamos, las películas y todo y dice, "Pero ¿cómo carajos hicieron para que tal cual, para que quede potente? ¿Cómo hacen para que Avatar sea de esa calidad? O sea, ¿cómo logran a nivel de historia, a nivel de todo, cómo hacemos que ese tipo de cosas funcionen? Y es viendo ese tipo de cosas, ¿no? Como aprendiendo de ellos, aprendiendo ser críticos en cuanto a lo que estamos viendo y lo que estamos tratando de aprender, ¿no? No Correcto. quedarnos con lo básico, sino tratar de entender qué está pasando y qué está funcionando para que funcione así de la mejor manera, como dice Gabriel, que sea, mejor dicho, Sí, muy teso. incluso no solamente en lo técnico, ¿no? Sino también en la parte de ideas, que eso es algo que también hemos hablado antes mucho, que no todo Uf, es técnica. También la parte del pensamiento, de por ejemplo, que tiene mucha influencia sobre todo en los proyectos personales, como que Andrés va a modelar un personaje, pero Andrés puede ser muy bueno técnicamente ejecutando una escultura, pero ¿cómo le va a Andrés entonces cuando piensa en la idea sobre el personaje que va a ser? ¿Qué tal si ese personaje me cuenta una historia? ¿Qué tal si me dice algo? Eso también es otro aspecto importante que es como que está implícito en el artista o debería estar implícito en el artista, como la capacidad de
de generar buenas ideas más que buenos resultados o buenos acabados, ¿sí? Que la técnica es importante, pero yo nunca abandonaría como esa parte de pensar mucho, de ver algo que me impresione no solo por cómo se ve, sino por lo que me está contando. Sí, Sí, sí tiene como sentido tiene esa mucho parte. sentido y justamente eso, Ujú. y yo creo que eso lo podemos hacer nosotros porque nosotros lo buscamos mucho desde que empezamos con todo esto de crear y empezamos a hablar ahí en el sótano. Sí. Y es, Ujú. yo voy a hacer una recomendación, a mí me dirá Gabriel qué opina. Y es similar a lo que acaba de decir. Yo sé que hay perfiles de la industria que no requieren necesariamente tener ideas de ese estilo. ¿Sí? Sé que por ejemplo, incluso Eso es un punto importante, ser sí. un personaje, Ujú. artista de personajes, si uno se pone a hacer netamente artista de personajes, los conozco y sé que hay artistas de personajes muy buenos que se encargan de pasar un concepto que ya está hecho y técnicamente volverlo increíble. O sea, hay artistas Ujú. y hay perfiles que son estrictamente para eso. Claro, y esa es su Obviamente, única función, ejecutar exacto, técnicamente bien ese proceso y llevarlo a cabo, ¿correcto? exactamente. Y los Ujú. mejores son los mejores y son reconocidos y son personas que seguramente ganarán mucho dinero y funciona. O sea, así es. Y eso no quiere decir que no sean creativos. Tendrán una creatividad técnica, una creatividad de Claro. solución, ¿cierto? De ejecución muy interesante. Sin embargo, yo soy muy a favor de lo que dice Gabriel. Y es, a pesar de que se pueda vivir o trabajar haciendo eso, qué chévere poder aportar. Qué chévere poder tener... Y creo que esto nos ayuda como a entrar a esa última etapa del podcast, que justamente era como lo que queríamos hablar al principio. Y es, qué chévere poder aportar cosas diferentes, ¿cierto? Aportar ideas distintas, aportar lo que dice Gabriel, que no sea solamente ser muy técnico, sino también dar esos pequeños detalles sutiles que enamoran, ¿no? Como de historia, que hay personajes que realmente están, visualmente uno dice, pero qué porquería es esta. Pero la Ujú. historia que cuentan y la forma en la que están desarrollados, uno dice, güey, pucha, pero no puedo parar de verlos porque realmente son chéveres, o sea, son llamativos, son interesantes, son appealing, como dicen por ahí, ¿no? Entonces, Ujú. qué chévere, los invito a las personas que están viendo este podcast a que sean muy buenos técnicamente, pero también puedan desarrollar un poquito ese tipo de habilidades, ¿no? Como de storytelling, de ser un poquito juiciosos con visualmente cómo se ve, con cuestiones de composición visual, bueno, muchas cosas que son chéveres al momento que aportan, que no solamente es lo técnico, Sí. sino también como artístico, ¿no? Aunque no todo el mundo como que, pues, aquí volvemos al tema, no es que esté bien o que esté mal, porque puede alguien perfectamente dedicarse y estar contento con tener una capacidad técnica de ejecutar algún tipo de trabajo y simplemente dedicarse a eso y hacerlo muy bien, y Y eso está perfecto. perfecto, está perfecto. Pero a mí personalmente también me parece interesante ese camino de generar ideas propias y que sean ideas, más que cosas muy bien ejecutadas, que sean buenas ideas, que cuenten algo, que yo digo como, oh, wow, esto también es interesante. Obviamente tiene más sentido que yo diga eso porque por yo venir como del tema del diseño gráfico, a pesar de que hago algo de ilustración, dentro del diseño, pues obviamente el tema de las ideas y la representación de ideas, la abstracción y todo esto, debe ser por eso que yo siempre tengo como un poco más de interés también en esa parte. Yo creo que incluso para mí, yo siempre he dicho que para mí es principal más esa parte de las ideas y de la parte creativa, como de qué es lo que estoy diciendo, me llama más la atención que la parte de cómo lo estoy diciendo, de que es cómo lo muestro, cómo lo ejecuto. Obviamente una idea buena tiene que estar igualmente, o sea, si una idea es buena, la ejecución debe ser tan buena como la idea en sí misma. Para que pueda llegar o para que pueda comunicar lo que quiere hacer, porque podríamos tener una idea muy buena, pero si la ejecución es pobre, pues obviamente el, El estaríamos resultado. matando. Sí, no lograríamos nada porque no tendría sentido. Pero un buen balance entre ambas a mí me parece una combinación muy potente, muy potente. Y eso es algo que se puede expresar sobre todo en el trabajo personal, porque ahí es donde está la libertad de hacer cualquier cosa. Entonces, bueno, si yo me siento y hago mi propio diseño, mi propia historia, creo mis propios personajes,
obviamente tengo la libertad de hacer todo lo que quiera. Entonces, bueno, ahí es donde podría poner a prueba qué tanto puedo pensar, porque no solamente tengo que pensar en cómo voy a diseñar el personaje, si la anatomía está bien, si en caso de que sea un personaje, no sé, con forma humana, si es una criatura, lo que sea, que se vea bien, que sea interesante, sino por qué la estoy haciendo así, en qué mundo vive, cuáles son todas estas condiciones, si hay una historia detrás, incluso si hay un significado detrás de la forma en la que los personajes se visten o lo que tienen. No sé, cualquier cantidad de cosas. Yo siempre, de verdad, voy mucho por ese lado y cuando veo trabajo de otras personas, lo que más me llama la atención siempre es cuando veo que hay algo como, uy, qué loco, ¿por qué se le ocurrió a este man hacer esto así? ¿Por qué lo hizo así? Esa intriga ya me parece algo que llama mucho la atención siempre y trato mucho también de incorporarlo en el trabajo que hago. Yo me imagino que en el caso de, bueno, Andrés, usted que hace escultura y hace personajes, yo no soy experto en eso, pero usted sabe que hay como formas en la que literalmente un personaje puede contar historias, ¿no? Que la forma en la que está vestido, si tiene una cicatriz. Yo una vez hice como un curso muy corto en una serie de videos de personajes y esa me llamó la atención a pesar de que no sé nada de personajes. A mí me gustó muchísimo esa parte en la que el tipo decía, bueno, si el personaje tiene cicatrices, podríamos decir que tuvo una vida dura o que viene de una guerra, una cosa. Yo sé que puede sonar muy obvio, pero eso es una forma de contar una historia muy interesante diseñando un personaje. Sí, Eso a mí me gusta muchísimo, como, tiene una capa y la capa es de cuero, entonces puede ser que mató a un animal para tener la capa puesta, lo que quiere decir que puede ser un cazador o una cosa así. ¿Sí me entiende? Como que ese tipo de cosas se vuelve algo, ya empezamos a ver, a ir por esa parte en la que hay que pensar más, más creativo, menos técnica, más de que piensa, de que genera esas ideas. Eso, brutal. Ya que coincidimos aquí en el tema de creatividad y personajes, eso es de poco que sea de personajes, creo yo. sí, yo creo que de verdad eso es muy importante. Y esto siento que yo como artista de personajes, digamos que lo he aprendido con diferente, digamos que con el tiempo y sobre todo asistiendo a este tipo de eventos porque hablan mucho de eso. Los profesionales hablan mucho de eso, de storytelling. Y Storytelling, ajá. justamente digamos que eso es más la labor del diseñador de personajes. Y he estado metiéndome en ese Claro. mundo desde hace ya unos meses. Y es muy interesante porque es que no solamente es cuestión de la ropa, sino, por ejemplo, como dicen, no solamente son cicatrices, sino, por ejemplo, si hay dos personas de 30 años, pero uno tiene las manos más gruesas que el otro, ya cuenta una historia. ¿Sí? Solo con ese tipo de Claro. cosas como que los dedos son más fuertes, que los dedos son más grandes, que las manos son más fuertes, uno dice, bueno, este tipo es capaz de cargar una espada, el otro no. ¿Cierto? Los Ujú, antebrazos, ujú. cosas como fisiológicas, perdón, morfológicas, que nos ayudan a entender qué tipo de personaje y qué podría ser este personaje. Si queremos hacer un guerrero, no vamos a hacer un guerrero con manos delgadas, ¿cierto? Con piernas delgadas, que no, Claro. o con una estructura física que no soporte, digamos, el cargar una armadura o el Porque caminar no sería muchos coherente. tiempos. Exactamente, ahí empezamos a pensar en la coherencia visual. Y con todo así, con todo. Por ejemplo, yo recordaba que hablaba con un diseñador hace un tiempo de personajes. Dice, no, pues que los vikingos deben tener no sé, no recuerdo bien. Perdónenme si me equivoco, pero cierto tipo de metal, acero, digamos. ¿Por qué? Porque no podían tener otro. Ujú. Por esto y por esto y por eso. Entonces, ya empieza a haber una investigación detrás de. No solamente es hacer por hacer, sino que ya empezamos a pensar, ok, si es cuero, está perfecto en un vikingo, pero no puede ser ciertas cosas, ¿por qué? Porque pues ellos no manejaban eso. Como dicen, entonces la capa tiene cuero y tenía pelos, entonces el pelo de pronto ya era de algún animal, de pronto está haciendo frío. Entonces ya empieza a contar más historias que se empieza como a gigantar el contexto, no Ujú. solamente el personaje, sino el contexto. Ya uno empieza a pensar de dónde viene, cómo es, en dónde vive, qué parte si es frío, si es calor. Tiene el pelo largo, está haciendo frío. Tiene el pelo corto, está haciendo calor. ¿Sí? Como con muchas cosas que empiezan como a Claro, jugar ahí. claro. Entonces es chévere. Chévere poder Que tener todos todas, esos... todas cuentan algo. Claro, todas esas historias cuentan algo. Y siento que se parece mucho a lo que hace Las historias Gabriel. no, perdón, los elementos, lo Sí, que se está mostrando. exactamente, porque Ujú. justamente yo he hablado con Gabriel en muchos aspectos y siento yo que se parece mucho a lo que habla Gabriel cuando hace un diseño. Entonces, no solamente es diseñar por diseñar, sino qué me llama, qué me quiere decir a mí ese diseño, por qué lo hago de esta forma,
¿Por qué lo hago redondo? ¿Por qué no lo hago cuadrado? ¿Por qué no lo hago con ángulos? ¿Por qué lo hago de esta forma así? ¿Por qué no sé qué? Tiene que haber algún tipo de elemento de repetición que me haga entender que hay una coherencia visual. Y todo eso Ujú. hay que saberlo, no solamente es que se vea bonito, sino que contribuya a resolver algo, a contar una historia, a darnos una información adicional. Ujú. Sabe que hablando justísimamente de eso, yo recuerdo algo que vi en un documental que hablaba de Hayao Miyazaki y de la forma en la que, creo que el cuento iba algo así como que hubo una vez alguien, creo que hubo una vez un animador, estaban reclutando animadores en Estudio Ghibli, ¿no? Que es lo que él dirige. Eh, entonces, él mismo, según la anécdota, era que él mismo entrevistaba a los animadores, entonces que hubo uno que como que parece que Miyazaki los entrevistaba como dejándoles como una especie de trampa porque les empezaba a hablar de Totoro, el personaje de la película, ¿no? Que todo el mundo conoce, de Mi vecino Totoro. Entonces, Miyazaki les decía que él les decía, bueno, ¿y qué opinan de Totoro, que es una criatura carnívora? Y entonces resulta que hubo un animador, según lo que contaba la cosa en el documental, que le dijo, pero es que eso es imposible, dice, Totoro no puede ser carnívoro. Y entonces que Miyazaki le decía, sí, ¿por qué? Pero ¿por qué no? Y el animador le respondió que porque todos los dientes que tenía Totoro eran molares y no tenía incisivos. Entonces, al no tener incisivos quiere decir que no había evolucionado para masticar carne. Y Miyazaki le decía que sí, o sea, que sí, que estaba en lo correcto. Contratado. Y que ese animador fue contratado, sí, obviamente. Y es porque él, dentro de sus películas, todos esos detalles están calculados. A pesar de que nunca se explica en la película un detalle como ese, eso tiene mucho sentido. Y después yo cuando volví a ver la película me quedé viendo el personaje cuando abre la boca y es cierto, todos los dientes estaban hechos de forma de que se vea que es un animal herbívoro, no es carnívoro. Entonces, pensar, esa anécdota siempre la recuerdo porque digo, mira, o sea, esto es pensar mucho en construir un personaje de una forma muy profunda, o sea, entender al 100% cómo crear un personaje. O sea, para llegar a ese punto, loco, muy... Muy Bueno, interesante. estamos hablando de Miyazaki, ¿no? Pero sí, es como el nivel de atención al detalle que esperaría de viejito. Exactamente, eso me parece chévere. Y, y es pensar, como dice Gabriel, pensar más allá, ¿sí? Yo alguna vez hablé con Iben Melamunsen, y él decía que para la mejor clave para diseñar un personaje es pensar como el personaje, cómo el personaje va al baño, cómo el personaje piensa, cómo el personaje se levanta de la cama, cómo el personaje hace popó. ¿Sí? O sea, Ujú, sí, sí, siendo suena cómico y siendo gracioso, pero sí es exagerado, verdad. si uno entiende ese tipo de cosas, uno entiende, por ejemplo, si tiene un problema de cadera, ¿cómo iría al baño? Si tiene un problema de cadera, ¿cómo se pararía? ¿Cómo caminaría? Si no puede morder carne, ¿qué come? Sí, sí, como si tienes los dientes de esa forma no puede morder carne, entonces ¿qué puede comer? ¿Cómo come? Entonces ya uno empieza, obviamente ya esto es como algo ya agrandado y muy loco para pensar siempre en cada personaje, pero es interesante tenerlo en cuenta, sobre todo si uno quiere que las personas entiendan lo que uno está haciendo. O sea, entiendan, por ejemplo, si Sí, Miyazaki sí, quería correcto. que la gente sepa que Totoro es un herbívoro, él tuvo que haber hecho algo que visualmente le dé a entender a las personas que es herbívoro. Entonces, Aun cuando nunca se explica en la película, por ejemplo, exacto, en ese caso, jamás es un tema ni siquiera de conversación, pero es implícito porque está construyendo un universo. Entonces, hace que ese universo tenga sentido, que sea coherente. exactamente. Entonces, eso es chévere como empezar a pensar en esa coherencia de historia, coherencia visual que nos ayude en todo esto. Y justamente tenemos otro tema que estaremos hablando un poco más allá de lo mismo, de la segunda parte de este gran tema de por qué Ujú. nunca es suficiente. Pero bueno, en este momento creo que nos fuimos por otro lado súper interesante también. Me gustó mucho lo que hicimos hoy de esta forma de meternos como en la excelencia, como en la parte Sí, de entender por qué, cómo mejorar nuestro ojo crítico, empezar a ser un poquito como no estar siempre satisfechos con lo primero que vemos, me llama mucho la atención. Y cómo nos fuimos por la historia, tenemos que hablar otro episodio también de sobre historias, que está súper interesante todo esto. sí. Bueno, es que es inevitable irse por esos pequeños temas que van saliendo porque
hay mucha relación entre todas las cosas que estamos mencionando. O sea, pueden haber algunas que suenen un poco diferentes, pero siempre hay una relación ahí cercana. Implícita. Por eso Qué conectan. interesante. Y sí, ¿no? O sea, por eso conectan y pues, bueno, Ahí sale, vamos. sale. Sale. Entonces, Sale, sale, claro. en este momento nosotros llegamos al final de esta primera parte de este podcast de que nunca es suficiente, pero pronto tendremos la segunda parte, la tercera parte, todo lo que se viene yo creo que de hoy salen muchos temas ramificados que tenemos que sacar adelante más adelante. Así que chicos, a todos ustedes, gracias por estar nuevamente en este CRAT podcast. Realmente estuvo muy, muy chévere. Gracias, Gabriel, nuevamente, porque después de ¿cuántos? 6 Bueno, meses usted nos como siempre. conectamos y a darle firme porque lo que se viene con el podcast es increíble, muchachos. Así que ya saben, conectadísimos. Gracias, Gabriel. Bueno, como siempre. Gracias, Andrés. Seguiremos en esto. Vamos con todo, muchachos, a seguir compartiendo esto. Recuerden, para que más personas puedan saber toda esta información, compartan, díganle a sus amigos. Recuerden que también estamos en YouTube con Crat Live y se vienen muchas cosas más. Así que, muchachos, nuevamente, chao, chao. Bye, bye.